para que al final haya buen fruto en nosotros. Y entonces, el tema de hoy, como el de la próxima semana, son bien similares. Les digo, son temas que en lo personal yo nunca los he predicado en la iglesia. Este tema lo recibí un 7 de marzo del 2020, cuando el Señor me había hecho el llamado, pero no sabía qué era. No sabía para quiénes era. Y creo que el día que yo escuché este mensaje, de verdad me abrió la cabeza. Así lo tomé. Y entonces, cuando vino Vencedores del Alcoholismo, supe que era lo que Dios quería para ellos. Y creo que ustedes, como parte del equipo, hoy van a saber qué es lo que Dios quiere para toda esa gente que esté allá afuera. Pero lo va a hacer a través de nosotros. No lo va a hacer solo a través de un hombre, dos hombres o dos mujeres. No, de una generación que se va a levantar. Y por eso hay un mover bien especial, porque Edgar Alessio se comunica a mis hermanos: yo no quiero quedarme atrás. Está José Sud, pues obviamente están los Toscana. Hoy nos acompaña Mike Cardona, ¿verdad? Richard. No, ¿cómo? Richard Cardona. ¿Ese es tu nombre? No, Mike Cardona está atrás. Richard está en la sala también. Ah, está Richard de Mazate también. Richard estaba aquí entre los pacientes y él también se comunicó que quería el mensaje. Pero también está Mike Cardona, dijiste. Un aplauso para Mike, por favor, antes que se me olvide. Él se comunicó con su coordinador de grupo. Digo, yo necesito reunirme, yo necesito recibir. Y aquí está. Es ese mover que tiene el Espíritu Santo en todos nosotros. Y por eso es de que creo que es bien importante. Alguien me decía esta semana: mire, ¿y por qué mezclar? No sé, no me gusta esa palabra, pero bueno. ¿Por qué poner personas de reciente ingreso con los que vienen? Te digo, porque aquí nos convertimos todos en lo mismo, ¿verdad? El Señor hizo por todos lo mismo. No hizo por uno más, por otro menos. El amor es para todos, incondicional. Y aquí es donde se refleja, ¿verdad? Así es de que nadie se mueva para que podamos recibir este mensaje. Yo le he pedido mucho al Espíritu Santo que me dé la sabiduría para poder trasladarlo y dejar lo que Él quiere en el corazón y en la mente de ustedes. Amén. El tema se llama libres y esclavos. Libres y esclavos, porque hoy va a conocer usted la diferencia entre dos pactos. Bien importante. Y lo vamos a empezar. Todos tienen Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Porque sí es importante que todos tengamos Biblia. Para que vayamos a Gálatas 4, en el versículo 21 vamos a poder leer. Gálatas 4, 21. Entre Génesis y Apocalipsis está cabal, ahí está Gálatas. Agárrese de la silla. Gálatas 4, 21. De verdad, nunca le había pedido al Espíritu Santo como ahora, para poder trasladar lo que Él quiere que les traslade. Cuando tenga Gálatas 4, 21 me dice amén. Amén. Vamos a esperar a los muchachos aquí. Así todos vamos de la mano. Dale despacio, hermano. Me interesa que estos muchachos se metan a la palabra, porque son esa sangre vital de vencedores. ¿Estamos todos? Gálatas 4:21 habla el apóstol Pablo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la promesa, más el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, diga conmigo nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Como estas son cartas y se separaron por capítulos, la carta sigue hablando. Pablo sigue hablando a los Gálatas. Usted puede seguir en el capítulo 5. En el capítulo 5 sigue hablando. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Él dice, un solo hombre puede confundir a muchos. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La diferencia entre dos pactos. Este pasaje o estos pasajes que comenzamos a leer tienen una gran riqueza, una gran revelación de Dios que vamos a aprender el día de hoy. Y espero que el Espíritu Santo está aquí, y yo sé que usted lo puede sentir, nos pueda revelar. Dice que nos revela toda verdad. Y si yo les preguntara hoy, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para ti?
hacer todo lo que la Biblia nos manda. Todo lo que la Biblia nos manda. Y así podría preguntar, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es más que las buenas nuevas de Jesucristo. Las buenas noticias. Eso es el Evangelio. Por eso cuando nosotros decimos, yo predico el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Jesucristo. Pero si ahora preguntara, ¿qué ha significado para usted el Evangelio? Ahí creo que encontraría varias respuestas. Como por ejemplo, algunas de estas respuestas serían un sistema de regulaciones y prohibiciones. Como decía Caleb, hacer todo lo que dice la Biblia, obedecer todo lo que dice la Biblia. Otros dirían, hemos atravesado por maltrato y manipulación. Creemos que el Evangelio es un sentido de perfeccionismo insoportable. El que está en el Evangelio tiene que ser perfeccionista y yo no quepo ahí. No puedo aplicar, porque yo no soy perfecto. Pero pareciera que el Evangelio me lleva a ser un perfeccionista. Otros podrían responder, ¿qué es el Evangelio para usted? Podrían decir, para mí es escapar del mismo infierno. A otros se les despierta un sinnúmero de heridas y rechazos recibidos en algún ministerio. Personas que dicen, ayer hablábamos con Alfredo y Noé, de un paciente que quieren traer acá. Perteneció durante muchos años a un ministerio y ahora que recayó, lo sacaron y le dijeron que no podía entrar a la iglesia hasta que dejara de beber. Cuando yo escribía esto, me recordé de él. Personas que tienen heridas por los rechazos recibidos en un ministerio. Pero el verdadero significado del Evangelio, para mí, para lo que a mí ha sido el Evangelio, es una relación y una experiencia de amor con Dios que se caracteriza por libertad y el disfrutar de la gracia de Dios en mi vida. Eso es lo que tiene que significar el Evangelio para nosotros. Es por eso que cuando nosotros venimos en Vencedores, decimos, estamos reconciliándote nuevamente con el Padre. Una relación que se rompió a través del pecado y que ahora nosotros, el Señor nos viene a utilizar para volver a esa relación con el Padre. Porque cuando vemos el eterno plan de Dios desde el inicio, cuando Él creó a Adán y a Eva, su intención era estar con sus hijos, como un padre, atenderlos. Pero viene el pecado a interrumpir esa relación y la rompió. Y vuelve a intentar Dios a través de Noé. Dijo, voy a desaparecer a todos y que nazca una nueva generación y que con ellos sí pueda yo amarlos y ellos me puedan amar a mí y que tengamos una relación de padres e hijos. Pero lamentablemente esa nueva generación vuelve a caer en pecado y a separarse del Padre. Pero el amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios nunca para, nunca se detiene. Y entonces Dios tiene que venir a llamar un hombre pagano, politeísta, sin nada que ofrecer. Este es Abraham. Y le hace una promesa. Y dice Génesis 12:3. No pierda Gálatas, porque ese es el principal. Génesis 12:3. O sea, un hombre que no calificaba, mis hermanos, para lo que Dios le ofrece. Viene y le dice en Génesis 12:3, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham era un hombre complicado,
Su padre hacía ídolos porque creían en muchos dioses. En la mente de Abraham no cabía de que un solo Dios pudiera arreglar todos los problemas de la vida. No le cabía en la mente porque en su crecimiento había visto a su papá hacer muchas imágenes de varios ídolos. Y Dios se fija en este hombre. Dios, mis hermanos, nunca de los nunca ha buscado hombres y mujeres perfectos. Nunca. Dios convierte a este hombre politeísta, idólatra, en el padre de la fe. Y a través de este hombre Dios estaba por desarrollar lo que quería para todos nosotros, volver a tener esa relación entre padre e hijo. Y comienza a trabajar con Abraham. Y más adelante empieza a crear la ley. Más de 600 reglas, entre que las principales salen los 10 mandamientos. Reglas, ¿verdad? Que fueron creados con un propósito. La ley. La ley cumplió su propósito en ese tiempo. La ley te decía, la ley es buena, Dios es justo, el hombre es malo y necesita perdón. La ley es buena, Dios es justo, el hombre es malo y necesita perdón. Dejó claro la ley que el hombre no podía hacer nada si no fuera, o sea, no podía hacer nada por sí mismo si no fuera por Dios. Eso es lo que hacía el reglamento. Por eso Gálatas 2:16, solo póntelo. Gálatas 2:16 dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Y es por eso que todos los años tenían que venir como nación y todos los días como pueblo a hacer sacrificios por los pecados que habían cometido. Todos los días. Cada vez que cometían un pecado, la ley les decía, ayer no pecaste, pero lo hiciste hoy. Y si lo hiciste hoy, seguro que lo vas a hacer mañana. La ley te señalaba, la ley te juzgaba, la ley te sentenciaba. Amén. Amén. Cuando cometías un pecado, la ley te decía, no eres tan bueno como lo pensaste. No eres tan bueno como lo creías. Siempre estás rompiendo las reglas. Y ahí van a presentar un sacrificio para ponerse a cuenta. Todo eso se hacía para tratar de sacar lo que estaba en medio del pecado entre Dios y el hombre. Para eso se trataba de cumplir la ley. Pero hoy quiero enseñarles algo, mis hermanos. El hombre nunca ha iniciado algo para Dios. Siempre es Dios el que ha iniciado algo para el hombre, a favor del hombre. Siempre Dios estuvo pensando y creando cómo volver a tener esa relación con sus hijos. Cómo hacer para que el pueblo siempre lo amara a él y no se fijara en otros dioses o lo olvidara. Siempre. Entonces Dios dice, voy a tener que descender entre ellos y me haré como uno de ellos y padeceré y sufriré como uno de ellos. Ese es el trabajo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Digo, a través de él les voy a demostrar mi increíble y eterno amor. Que se den cuenta cuánto verdaderamente los amo. Cuánto verdaderamente nos ama. Se despojó siendo Dios para venir como nosotros y relacionarse con nosotros, no para morir, sino para enseñarnos a vivir. Eso fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso Gálatas 4:6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escuche, cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir que esto estaba en el plan de Dios y solo tenía que esperar el tiempo para que se cumpliera. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació cuando la ley estaba vigente. Versículo 5, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero esto no se entendió en el tiempo de Pablo. Esto no se podía aceptar. No cabía en la mente de los legalistas y de los fariseos que había que dejar la ley y aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No cabía. Y me temo, mi hermano, que no solamente en aquel tiempo, también en este tiempo, aún no se entiende qué es la gracia de Dios. Aún no se entiende que el tiempo de la ley ya pasó. Todavía la iglesia actual no ha entendido lo que es la salvación a través de Jesús. Cuando Dios viene y le dice a vencedores, un ministerio único, nuevo, como hasta el día de hoy no se ha levantado uno igual. Un nuevo ministerio con el evangelio de Jesucristo. Pero este es aún un gran problema de muchos predicadores. Y por eso Pablo tiene que hacer algo. Y allí nace la carta a los Gálatas. Mis hermanos, esto tiene que desatar en nosotros hoy una revelación de Dios. Una revelación que venga del mismo Jesucristo a través del Espíritu Santo, para que podamos saber cuál es la diferencia entre dos pactos. Porque sin esta revelación, siempre, escuche esto, siempre estaremos juzgando y señalando a las personas. Y no digamos condenándolas. Es por eso que necesitamos entender cuál es la diferencia. Necesitamos entender cuál fue el plan perfecto de Dios a través de Jesucristo. Los Gálatas estaban en ese momento mezclando la ley con la gracia. Y Pablo les dice, me temo que van a tener serias dificultades por lo que están haciendo. Por eso Pablo les hace saber que hay dos evangelios. Y les dice en la escritura, el evangelio que a mí me fue revelado. Los legalistas de ese tiempo le decían a la iglesia de los Gálatas, está bien. Yo entiendo que has recibido a Jesús. Yo entiendo que lo tomes a Cristo como tu Salvador. Claro que lo entiendo. Pero eso sí, necesitas a Moisés todavía. Entiendo que Jesús te ha dado salvación, pero necesitas estar bajo las reglas. Eso es lo que los Gálatas estaban diciéndole. Los fariseos y los maestros le decían a los Gálatas. Otros decían, la gracia te salva, pero tienes que mantener la ley, porque si no te pierdes y te vas al infierno. Aún en este tiempo se escuchan ese tipo de expresiones. Otros decían, la fe es necesaria, pero las obras te garantizan las bendiciones. Otros decían, nos alegramos que haya salido del alcoholismo, nos alegramos que haya salido de las drogas, pero ahora tienes que seguir el reglamento, porque si no seguís el reglamento vas a regresar y te vas a ir al infierno. Eso es lo que estaban enseñando a esa gente en ese tiempo. Si cumples esto y aquello, es probable que tengas salvación. Si no lo cumples, yo creo que no lo vas a tener. Pablo decía, imposible.
Un hombre que había estudiado la ley a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley. Y Filipenses 3:5 dice, por eso dijo, imposible, a mí me van a hablar ustedes de la ley. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. A mí me están hablando de la ley. ¿Creen que yo no conozco la ley? Sí, yo la aprendí, pero descubrí, después de ser iluminado por Cristo, que nada de lo que hacía en el judaísmo me añadió una sola pizca de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Nada de lo que sabía, nada de lo que practicaba me añadió un poco de todo el amor que Cristo hizo por mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Nada. Esto tenemos que entender, hermano. Pablo les decía, a mí se me hace difícil aceptarles, judaizantes, que Moisés sea necesario para mi salvación. Se me hace difícil comprender. Y por eso le dice a los Gálatas, si ustedes están mezclando la ley con la gracia de Cristo, te desligasteis y te caes de la gracia. Yo pregunto, ¿qué es para muchos hermanos caer de la gracia? Y hemos escuchado hemos tenido esta conversación sobre ese punto. Y todos caemos casi a la misma respuesta. Cuando dicen el hermano cayó de la gracia, es porque el hermano cayó en pecado. Esa declaración de Pablo, mis hermanos, les digo hoy, nada, diga conmigo, nada tiene que ver con caer en pecado. Nada. Y antes de leer el texto y explicarlo, quiero hacerme varias preguntas y dejárselas en su mente. Si el caer de la gracia no tiene que ver con el pecado, entonces quiere decir que es posible no estar pecando y haberme caído de la gracia. Yo me pregunto, ¿será posible predicar a Cristo y estar caído de la gracia? Yo me pregunto, ¿será posible que los caídos de la gracia se encuentran en la iglesia y no en el mundo? Yo me pregunto, ¿será posible que haya más de alguna persona que se haya caído de la gracia y no saberlo? Tendría que preguntarme también, ¿será posible que he estado caído de la gracia por lo que me enseñaron cuando comencé a caminar con Cristo? Yo espero, hermanos, que hoy el Espíritu Santo nos pueda revelar la verdad. Que hoy salgamos entendidos de lo que es el Evangelio de Cristo. Porque si no es así, posiblemente pude haber hablado bonito, posiblemente pude haber preparado un buen mensaje, pero no hubo transformación. Y el Espíritu Santo quiere que haya transformación en nosotros. Si no hay transformación en nosotros, no podremos ir a hacer allá afuera lo que necesitamos hacer.
Si no hay transformación en nosotros, no podremos ayudar a todas las personas que vienen. No podremos. Yo les pude haber presentado un buen mensaje, pero de nada sirvió. Entonces, si caer de la gracia no tiene que ver con pecado, ¿cuál es la verdad? Y por eso vemos el mismo pasaje de Gálatas 6:4, donde dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y usted podrá decir: hermano, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Quizá mucho, porque es posible que tengamos que revisar lo que hasta el día de hoy hemos aprendido. Quizá mucho, porque tendríamos que revisar lo que hasta el día de hoy hemos predicado. Yo cuando recibí esto, dije: ¿cuántos años he estado confundido? Creyendo estar predicando algo y estaba caído de la gracia. ¿Qué es caer de la gracia? La persona que está mezclando la ley y la gracia. Aquella persona que predica un poquito de la ley y un poquito de la gracia. Mis hermanos, caer de la gracia es pensar que si yo creo que mi diezmo, si yo creo que mi ayuno, si yo creo que mis obras por los pobres son los que me dan salvación, entonces quiero decirte, amado hermano, que estás viviendo en la ley y te has caído de la gracia. La salvación a través de Jesucristo no es por obras. Yo diezmo porque agrado a Dios y le amo, pero eso no me hace ser salvo. Jamás me va a escuchar decirle a alguien: como no diezmas, no vas a ser salvo. A veces creo que porque ayuno, encuentro más atención de Dios hacia mí. No perdemos la salvación, mi hermano. Eso no es cierto. Todo lo que tú piensas que haces y que eso te garantiza que Dios te ama, eso deja por un lado el amor de Dios, el amor de Jesucristo, el amor por el cual Él subió a la cruz. Es por eso, mi hermano, que allá afuera hay mucha gente que se sigue muriendo, porque los hacemos sentir personas de segunda clase, los hacemos sentir rechazados, los hacemos sentir inmerecedores. Hago sentir a las personas que como yo tengo 10 años de estar en el ministerio y él tiene 20 días, a mí el Señor me ama más. Pero hoy te quiero decir, hermano, que tus 20 días, como mis 10 años, el amor de Dios, la sangre de Jesucristo fue dada por ti como por mí. Es el mismo amor que tiene por mí, es el mismo amor que tiene por ti. Todos valemos igual. La sangre de Jesús fue para todos, mis hermanos. Es por eso que no podemos rechazar a la gente, no podemos verlas como nada, no podemos verla porque yo ahora ya no bebo y tengo tantos años y tantos meses y tantos no sé qué, y por eso Dios me ama a mí. Es que esto no es por obras, esto es por amor. Ahora entienden por qué cuando hemos salido a vencedores del hambre y del frío, a mí me gusta abrazar a la gente, y no es por show, es porque quiero que sientan que ese mismo Dios que me amó es el mismo que los ama a ellos. No importa cuánto tiempo hayan pasado allá afuera perdidos.
No importa. Cualquier cosa que yo haga en el ministerio no me agrega pero ni una pizca de lo que Jesucristo ha hecho por mí y de lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Eso no es por obra, mis hermanos. Hacemos sentir a las personas que Dios no las ama porque no hacen lo que nosotros hacemos. Hacemos sentir a las personas que Dios no las ama porque no asisten a mi misma iglesia, porque no tienen mi misma ideología. Pero eso se tiene que terminar, mis hermanos. En este ministerio, esto se tiene que terminar. Por eso es un ministerio único. Hasta el día de hoy, dice, no ha nacido uno igual. Lo que tú habías creído de Dios, mi hermano, hoy el Espíritu Santo te lo está revelando. La gran verdad, el amor del Padre a través de Jesucristo. Por eso Pablo les decía, la gracia, mi hermano, no solo te salva, la gracia te mantiene salvo. Nosotros, mis hermanos, nosotros no podemos escuchar un mensaje como estos y estar volteando a ver hacia atrás a Moisés y a la ley. No podemos. No podemos predicar un mensaje y estar mezclando el antiguo y el nuevo pacto. No podemos predicar un mensaje como estos y estar volteando a ver al hijo de la esclava, preguntándole al hijo de la esclava cómo se es libre, porque él no sabe cómo es ser libre porque es un esclavo. Por eso Cristo le decía a los fariseos en la escritura, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Eso les decía a los maestros de la ley. Les dijo, ustedes tienen revelación, pero es una revelación limitada, porque la ley te limitaba. A Nicodemo le dijo, eres muy bueno para la Biblia, pero te hace falta nacer de nuevo. La revelación era muy limitada. La ley, eso era lo único que les daba. La revelación era tan limitada que ellos creyeron que todo en la ley se concentraba en lo del Mesías y que debían de saber más de la ley, y eso les perturbaba la mente. Por eso que tuvieron frente a ellos al Mesías y no lo reconocieron, porque no tenían revelación del Espíritu Santo, estaban esclavos aún de la ley. Conocían de la venida de Jesucristo, lo esperaban, pero no lo reconocieron. Y en este tiempo aún sigue pasando, mis hermanos. Por eso Pablo les enseña a través de la escritura a los Gálatas. Y por eso comenzó diciendo en el 4:21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Les dice, ustedes son expertos en la ley y no han encontrado en la ley la revelación. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. La alegoría es una historia ejemplificada. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Los esclavos están en el monte Sinaí, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, o sea, ahí existe, dice, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Escuche esto, mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos, es libre. La Jerusalén de arriba es la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. Por eso les decía yo el domingo, muchos piensan que Pentecostés
fue la creación de la iglesia, no. En Pentecostés fue la manifestación de la iglesia. La iglesia ya nacía desde el principio, ya existía en el corazón de Dios. Por eso cuando el bautista Juan ve venir a Jesús, dijo: ¿y este quién es? Es el Cordero de Dios. Venía de la mano con la novia porque la traía en el corazón para dejarla establecida, pero ya era la manifestación porque la iglesia ya existía. Por eso dice: la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que de la que no tienen marido. Mis hermanos, la gente que sigue predicando la ley son esclavos. Y los esclavos, lamentablemente, no pueden reproducirse. Ahora entiendo por qué en mi barrio, la Reformita, habían 3, 4 iglesias, todavía existen. Yo pasé 40 años ahí y todavía paso, y las 15 o 20 personas que estaban ahí siguen estando. A veces son menos porque han muerto algunos. Yo no entendía por qué. Decía: Señor, ¿por qué estas iglesias no crecen? Y ahora entiendo. Los esclavos no se reproducen, mis hermanos. Pero un ministerio donde está la manifestación del Espíritu Santo, donde está la revelación del Espíritu Santo, donde saben que es el amor, que es la gracia de Dios, es el amor manifestado de Jesucristo. Ahí hay gente libre, ahí hay hombres, mujeres y jóvenes libres, y por eso hay una multiplicación, porque los libres sí se reproducen. Por eso que nos estamos multiplicando. Y necesitamos saber estas verdades para seguir multiplicándonos, para decirle: hermano, aquí tienes espacio, aquí tienes un lugar, no importa dónde te rechacen, vencedores te reciben. Desde el tiempo de Adán, cuando él pecó, comenzó a reproducir esclavos. Habían esclavos después de él. Pero bendito Dios, que a través de ese segundo Adán comenzamos a nacer nosotros que somos libres. Amén. Por eso dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de promesa. La diferencia entre dos pactos, mi hermano, se lo voy a definir en los siguientes minutos y voy terminando. El viejo pacto operaba por principios, pero el nuevo pacto opera por promesa. Agar tuvo su hijo Ismael, que representa a los esclavos. Ese hijo nació por principios. Estaba Abraham y Sara. Y Sara le dijo a Abraham: tenemos que darle un hijo a Dios. Él nos prometió, pero por lo visto se le olvidó. Entonces necesitamos hacer algo. Le vamos a echar una ayudita porque creo que a Dios se le olvidó el milagro. Le pone y le propone la oferta a Abraham. Dijo: mira, ahí tenemos una esclava. Tiene 25 años. Está bonita. ¿Qué decís? Pues Abraham, como cualquier uno de nosotros, dijo: bueno, mandado no es culpado. Démosle. Vino Abraham, puso su esperma, vino Agar y puso su óvulo. Y nació Ismael. Y viene y se lo presentaron y le dice el Señor: gracias por haberme ayudado. Pero no es él. Gracias, pero no es él. Yo no necesito ayuda. Yo cuando te prometo algo te lo cumplo. Amén. Lo único que no va a ser en tu tiempo, va a ser en mi tiempo, pero sí te lo voy a cumplir.
Siento mucho, le dijo, pero no. Entonces Ismael nació por principio. O sea, para lo que hicieron Abraham y Agar, no se necesitaba fe. Se necesitaban ganas. Fe, ¿no? Tuvieron relaciones y nació el muchacho. ¿Verdad? Y entonces, él nació por principio. Isaac nació por promesa. La promesa que Dios había prometido. Cuando Sara ya no podía, era estéril, su matriz se había secado completamente. Abraham tenía 100 años, ella no podía hacer nada. Allí, mi hermano, dijo el Señor, vamos a ver Sara, no puedes. Vamos a hacer Abraham, no puedes. Ok, aquí es donde entro yo. Cuando el hombre, mi hermano, puede hacer todo posible, ahí no está Dios. Cuando el hombre tiene que enfrentar cosas imposibles, ahí está Dios. Y por eso dijo, ahora me toca a mí. Porque no quiero que vayan a decir que ustedes fueron los que lo hicieron. Yo fui el que lo hice posible. Porque yo soy el Señor de los imposibles. Y por eso nace Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces allí empezaron a nacer todos los libres. Dios, mi hermano, es el Señor de los imposibles. Amén. Amén. Él siempre te va a aparecer cuando tú ves que las cosas son imposibles. Cuando las cosas son posibles, dices, no, hazlo tú, si es posible. Pero cuando las cosas son imposibles, dices, déjamelo a mí. Yo lo hice, dijo, no fueron ustedes. El diseño de Dios, la naturaleza de Dios, mi hermano, es hacer las cosas sobrenaturales, donde nosotros no podemos razonar. Por eso cuando nace Jesús visita a María, dice, no vas a necesitar hombre, no vas a necesitar a mí, por medio de mi Espíritu Santo. Y ella dijo, ¿cómo se hará esto? Que no entendía. Y al final dijo, hágase en mí conforme tu palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Hay ministerios, mi hermano, que dicen, tengo un llamado y voy a abrir una iglesia y la voy a poner. Hay ministerios que nacen por principio y empiezan a generar esclavos. Pero hay ministerios como este que en medio de una pandemia, cuando le diga, Señor, ¿cómo va a ser posible? Todo está cerrado, no hay cómo, no tengo el cómo hacer, y me dejo ahí, es donde entro yo. Yo soy el de los imposibles, porque va a nacer a través de ti un ministerio de promesa, porque yo lo he ofrecido. Y cuando nacen los ministerios de promesa donde no hay nada, nosotros no hemos podido hacer nada. Nadie puede decir, no, yo puse tanto y por eso existe todo esto. No, todo lo ha hecho Él, porque Él es el Señor de los imposibles. Amén. Para esto sí necesitamos fe. Pablo dijo, este es el evangelio que a mí me fue revelado. Amén. Y le comienza a contar a los Gálatas una reunión que tuvo con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y les llevó a contar acerca del evangelio que a él Jesús le había revelado. Y dice en la escritura, fui a los de cierta reputación, pero ellos a mí en nada me añadieron. O sea, digo, yo les presenté a ellos el evangelio que Jesús me había revelado y no me entendieron. Y sí, no le entendieron porque Pedro, Juan y Jacobo en ese momento estaban todavía bajo la ley. Y si quiere usted, para que vea que no son casacas, vaya a 2 de Pedro 3:15.
Aquí está Pedrito rectificando lo que dijo Pablo. Fui a los de cierta reputación, pero los de cierta reputación a mí nada me añadieron. O sea, nada me pudieron decir, no me pudieron explicar. Y segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya Pedro se estaba expresando de otra forma. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. A Pedro se le había revelado el evangelio de la gracia. Al principio Pablo me explicó y yo no entendía. Mi hermano, y es muy probable que usted esté hoy reclamando una promesa de parte de Dios y la promesa a usted ya le fue dada. Porque con la muerte de Jesucristo todo lo fue dado. No podemos esperar en Dios por principios de la ley si ya tenemos todo en la promesa. Es por eso que Sara, el hijo que nació no por principio, sino por promesa, se fue creado cuando los dos aparatos reproductores eran inservibles. Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en las drogas, en el alcohol y todo, fuimos rescatados y no por principios de la ley, no por haber hecho algo, o alguien hizo algo para salir, alguien hizo algo para obtener el perdón de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Fue por la promesa que se hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, Dios nos ama tanto y grandemente. Y entonces ahora le digo, sí, Padre, yo no te sirvo para que tú me des salvación. Yo te sirvo porque te amo. Así como tú no me pediste nada para darme salvación, yo no puedo pedirte nada para servirte a ti. Si tú lo hiciste porque me amas a mí, yo también tengo que hacerlo porque te amo a ti. Y ahí comienza la relación que tantas veces y tantos años el Padre deseó de su pueblo con él, de sus hijos con él. El viejo pacto se caracteriza por lograr o alcanzar algo. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora, dijo Pablo. El que nació de la carne perseguía al que nació del Espíritu. Y es por eso que va a haber gente que va a decir, no, eso que estás enseñando no es correcto. Es por eso que a mí me ha dicho, no, es que vos no podés tener católicos y evangélicos en el mismo lugar. Porque la Biblia sentencia eso, me dijo alguien en una ocasión. Y nosotros, mis hermanos, no podemos hacer eso. Sabemos perfectamente que por Jesucristo todos somos salvos y por Jesucristo todos somos hijos. Pero también tenemos que entender que hay gente que ha nacido de la carne y va a perseguir a los que hemos nacido del Espíritu. Una nueva generación, les decía yo el día lunes. Gente que se va a levantar y va a decir, quiero ver tus estudios para que puedas predicar. ¿Quién te ha dado el poder para predicar? ¿Quién te ha dado la autoridad? Se van a levantar, claro. Pero sabemos quién nos ha dado el poder y la autoridad, amén, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, van a haber ministerios que están
por principios, y se van a burlar de nosotros que estamos por el Espíritu. Las iglesias legalistas atacan porque ven a todos los que nacen del Espíritu como una amenaza. Porque dicen, estos se van a multiplicar, estos nos van a ganar. Y es por eso que he escuchado, dice, ¿cómo es posible que usted en año y medio ha podido hacer todo lo que he hecho? Yo llevo 5, 6 años y no he podido lograrlo. Digo, es el amor de Dios en nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Los esclavos, mis hermanos, no pueden hacer libre a nadie. Lo único que pueden hacer es mantener grupos de esclavos. Por eso dice Pablo, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Las personas, mi amado, no pueden vivir en dos pactos. Tenemos que echar a la esclava y a su hijo, porque los del antiguo pacto no heredan. Nosotros vamos a crear una nueva generación de gente libre. Y cierro con esto, 1 Corintios 2:9. Y espero que haya aprendido hoy. Primera Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, escucha esto, cosas que la gente posiblemente digan, ustedes son casacas, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Yo no sé si yo estoy mal, pero hay iglesias de barrio en los cuales jamás he escuchado un testimonio de un milagro. ¿Será que es porque están bajo esclavitud? Pero he escuchado ministerios que han nacido del Espíritu y todos los días vemos milagros. Todos los días vemos milagros en la gente. De hecho, nosotros somos un milagro. Todos los días hay un milagro. O sea que el Espíritu de Dios se mueve en ese ministerio. Ahí hay libertad. Y por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero sigue diciendo, pero Dios nos las reveló. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha prometido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con preparación, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros
tenemos la mente de Cristo. Y aquellos que tienen la mente de Cristo, el Espíritu le revela las cosas. El Espíritu le revela la verdad. El Espíritu revela un mensaje como este. Mis hermanos, hay cosas que tal vez estamos esperando y ya las tenemos. Yo salgo todas las mañanas y digo, Señor, me vas a sorprender hoy. No le digo, Señor, bendíceme, porque yo ya soy bendecido. Por eso le digo a Abraham, te bendeciré y te multiplicaré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Usted no necesita pelear algo que Dios ya le dio. Usted ya lo tiene. Usted solo tiene que poseer lo que Dios le ha dado. Usted ya es un bendecido porque usted es un hijo. Ya Cristo hizo todo el trabajo. Y recuerde que la salvación no es por obras. La salvación es por amor. Del amor a aquel que se entregó por todos nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero invitarlo a ponerse de pie. Ahora entiende por qué en estas reuniones se manifiesta el Espíritu Santo. Porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Ahí están los libres. Ahí ya no hay esclavos. Ahí ya no hay esclavos. No hay esclavos del temor, no hay esclavos de la pobreza. Ya no, ya no. Ya no somos esclavos. Somos hijos, herederos del reino. Ahí levante sus manos. Dele gracias al Espíritu Santo. Dele gracias por todo lo dado. Dele gracias por la salvación. Ahora sabe que no es por obras, no es por lo que usted haga o deje de hacer. Eso ya Él lo dio porque nos ama, porque le ama. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque siempre haces algo hacia nosotros. La atmósfera ha cambiado. Gracias, porra, para queremos. Hay una presencia poderosa. Espíritu está aquí. Hoy Él va a manifestar su amor en ti. Es evidente tú. La presencia está dentro de ti porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Espíritu está aquí. Gracias, gracias, La Señor. atmósfera ha cambiado. Gracias. Aún los que están conectados ahí en Zoom reciban a su Espíritu Santo. Espíritu está aquí. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Seguiremos viendo milagros sobrenaturales. Seguiremos viendo la multiplicación de hombres y mujeres libres. Tu Espíritu está aquí. Gracias. Llena este lugar. Ahora llena este lugar, Señor. Derramando tu amor me envuelve. Ahora queremos broche, queremos corra, queremos Unido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Tú estás Gracias. aquí. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por lo que haces. Atmósfera cambiando está. Gracias, gracias. Fue por amor, hermano. Fue por amor. Espíritu está aquí. Todo ha sido por amor desde el principio. Es evidente tu Todo. Él te dice, hoy es mi amor. Espíritu Me entregué por ti por amor. aquí.
Gracias, Jesús, gracias. Él te ama, Él te ama. Él nos ama. Él nos ama. Por su amor, por tu infinita misericordia. Esto no es por obras, esto es por amor. Esto es por amor. Hay uno solo que esté aquí adentro, un hijo o hija, que Él no ama. Gracias. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias. Bien, Espíritu Santo. Gracias. Ahí donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Oh, ven a nosotros, Espíritu Santo. Ven a nosotros. Gracias. Gracias, gracias. Ahora sé que es por amor. Siempre pensé que era por lo que yo había hecho, pero no, es porque tú me amaste. Es porque tú me amas. Entregaste a tu hijo por mí. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos. Gracias. Gracias. Ahora entiendo que fue más grande tu amor que mi pecado. Por eso no morí. Por eso no morí en la drogadicción. Por eso no morí en el alcoholismo. Porque era tu amor más grande. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, por tu amor. Tu infinito y eterno amor. Él pasó y se hizo como nosotros. Sufrió como nosotros para hacernos entender cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Gracias, Jesús, gracias. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Te bendeciré y te engrandeceré. Haré de ti una nación grande. Vencedores haré de ti una nación grande. Te bendeciré y te engrandeceré. Y serás bendición. Serás bendición. En todo lugar donde nos movamos seremos bendición. Seremos bendición. Seremos bendición. Eres bendición. Eres bendición. Eres bendición. Eres de bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por hacernos uno. Gracias por no poner diferencias entre nosotros. Gracias. Milagros pueden suceder en este momento acá. El Espíritu de Dios está ahí en libertad. Gracias. Gracias. Nunca se te olvide que no es cuando tú hagas, es cuando Él te ama. Cuánto Él te ha amado desde la eternidad, desde la fundación del mundo, desde que fuimos escogidos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, gracias. Gracias. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Dale una ofrenda de palmas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias.
Gracias. Gracias. Estoy seguro que no vamos a salir como venimos. No vamos a volver a ser jamás los mismos. Jamás. Y ahora vamos a amar más a la gente. Vamos a amar. Vamos a valorar. Es el amor de Jesús. Porque cuando estamos en un momento como este podemos sentir su presencia sobre nosotros. Cuando nos sentimos angustiados, Él está ahí tocándonos. La ley nos hacía sentir mal, pecadores, pero el Espíritu Santo nos hace sentir hijos, amados, perdonados. Ahí está llenándote donde estás. Ahí está llenándote donde estás en tu presencia. Se lo lléname. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Como estas enfermedades se van, dolores se van, yugos se pudren, cadenas se rompen. Gracias, Jesús. Gracias. Si estás pasando un momento difícil, recuerda que tienes un Padre que es experto en imposibles. Cuando tú ves que las cosas no son posibles, te dice, ajá, ahora es que me toca a mí. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Y todos los libres decimos, amén. Amén. Todavía no hemos terminado. Vamos a hacer un acto de fe. Vamos a orar por ofrendas. El Señor pone su corazón, cierre los ojos y vamos a clamar para que nuestro Dios nos dé esa oportunidad de bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Gracias. Para que tú pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos poder ofrendar como sea dado en su corazón, Señor. Gracias por lo mucho que nos has dado. Gracias porque nos has bendecido, nos has multiplicado. Gracias. Te damos con amor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden pasar. Amén. Amén.